El millonario probó a la madre soltera diciendo: «Estás despedida». Ella quedó en silencio por un instante. Y lo que dijo después, nadie estaba preparado para escuchar. Adriana sostenía la escoba con ambas manos mientras observaba el piso de mármol brillar bajo las luces del pasillo. Eran las 6 de la mañana y el edificio corporativo aún dormía en silencio, salvo por el zumbido lejano del sistema de ventilación. Llevaba 3 años limpiando esas oficinas, 3 años despertándose a las 4 de la madrugada para tomar 2 camiones que la llevaran desde su pequeño departamento en la periferia hasta el corazón financiero de la ciudad. Sus manos, ásperas y enrojecidas por los químicos de limpieza, jamás temblaban al sostener el trapeador. Pero si lo hacían cada vez que debía firmar los recibos de la renta atrasada o cuando su hija Sofía tosía por las noches y ella no tenía dinero suficiente para llevarla a un doctor privado. Adriana nunca se quejaba. Había aprendido desde muy joven que la vida no escuchaba quejas, solo respondía al trabajo duro y al silencio digno de quienes no tenían otra opción más que seguir adelante. Su madre le había enseñado eso antes de morir, cuando ella apenas tenía 16 años y un vientre abultado que le cerraba todas las puertas. La dignidad no se compra ni se vende, mija. Es lo único que nadie puede quitarte si tú no lo permites, le había dicho su madre en su último aliento. Y Adriana había hecho de esas palabras su armadura invisible, la que vestía cada mañana junto con su uniforme gris de limpieza. El ascensor emitió un sonido metálico y las puertas se abrieron en el piso 20, donde se encontraban las oficinas ejecutivas. Adriana empujó su carrito de limpieza por el pasillo alfombrado, sintiendo como sus zapatos gastados se hundían levemente en la mullida superficie. Qué diferente era todo ahí arriba. Los pisos inferiores tenían linóleo y luces fluorescentes que parpadeaban, pero en el piso ejecutivo todo era madera pulida, ventanales inmensos y un silencio que parecía costar millones. Adriana nunca había entrado a la oficina principal, la del dueño de todo aquello, Damián Castellanos. Había escuchado su nombre susurrado con una mezcla de admiración y temor por parte de las secretarias y ejecutivos que pasaban frente a ella como si fuera parte del mobiliario. Es brillante pero despiadado, decían algunos. No tiene corazón, solo números en la cabeza, comentaban otros. Adriana no juzgaba. Ella no estaba ahí para conocer a nadie ni para hacerse amiga de quienes vestían trajes de diseñador. Estaba ahí para limpiar, cobrar su sueldo y volver a casa con su hija. Pero esa mañana algo era distinto. La puerta de la oficina principal estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba por la rendija. Adriana se detuvo, dudando. Las instrucciones eran claras: limpiar esa oficina solo cuando estuviera vacía, generalmente después de las 8 de la noche. Sin embargo, ahí estaba esa luz y ese silencio incómodo que parecía llamarla. Tocó suavemente la puerta con los nudillos. «Señor Castellanos», preguntó con voz baja, casi un susurro. No hubo respuesta. Empujó la puerta con cuidado y lo que vio la dejó paralizada. Damián Castellanos estaba de pie frente al ventanal inmenso que daba a la ciudad aún dormida, con las manos en los bolsillos de su pantalón de traje impecable. No volteó a verla. Su perfil era severo, la mandíbula tensa y los hombros rígidos como si cargara el peso de un edificio entero sobre ellos. Adriana sintió que estaba invadiendo algo privado, algo que no debía presenciar. Se disponía a retroceder cuando la voz de él rompió el silencio. «Pasa», dijo sin voltear, con un tono neutro que no invitaba a la cercanía pero tampoco la rechazaba. Adriana tragó saliva y empujó su carrito de limpieza hacia adentro, manteniendo la mirada baja. «Disculpe, señor. No sabía que estaba aquí». «Puedo regresar más tarde», dijo Adriana mientras sus manos buscaban instintivamente el mango de la escoba como si fuera un ancla. «No. Quédate». «Necesito que limpies ahora», respondió Damián, aún sin mirarla. Su voz era firme pero cansada, como si hubiera pasado toda la noche sin dormir. Adriana asintió en silencio y comenzó a limpiar la mesita auxiliar cercana a la puerta, moviéndose con la precisión silenciosa que había perfeccionado durante años. No hacía ruido. No estorbaba. Era como un fantasma eficiente que entraba y salía de los espacios sin dejar rastro más allá de la limpieza impecable. Pero Damián,
Por primera vez en mucho tiempo, era consciente de la presencia de alguien más en su oficina. Podía escuchar el roce suave del trapo contra la madera, el sonido casi imperceptible de los movimientos medidos y respetuosos de aquella mujer. Volteó lentamente y la observó. Adriana era menuda, de cabello oscuro recogido en una cola de caballo simple, con el rostro desprovisto de maquillaje y facciones suaves que delataban cansancio pero también una serenidad extraña. Sus manos se movían con cuidado, casi con ternura, al limpiar cada objeto como si fueran tesoros frágiles y no simples adornos corporativos. ¿Cómo te llamas?, preguntó Damián de repente. Adriana levantó la mirada, sorprendida. En 3 años, nadie en ese edificio le había preguntado su nombre. Adriana, señor, respondió con voz clara pero humilde. Adriana, repitió él, como probando el nombre en su boca. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años, señor. ¿Y qué haces además de limpiar? La pregunta era extraña, casi invasiva. Adriana dudó un segundo antes de responder. Cuido de mi hija, señor. Eso es todo. Damián asintió lentamente, como si esa respuesta le hubiera dado una información valiosa que él no sabía que buscaba. Se acercó a su escritorio y se sentó en la silla de cuero, observándola con una intensidad que Adriana sentía como un peso físico. Ven aquí, ordenó. Adriana dejó el trapo sobre la mesita y caminó hacia el escritorio, manteniéndose a una distancia respetuosa. Su corazón latía más rápido de lo normal, pero su rostro permanecía sereno. ¿Sabes quién soy?, preguntó Damián. Sí, señor. Usted es el dueño de esta empresa. Así es. Y eso significa que puedo tomar decisiones sobre cualquier persona que trabaje aquí. ¿Lo entiendes? Adriana asintió, aunque una sensación incómoda comenzó a trepar por su espalda. Damián se recargó en su silla y la estudió con una mirada fría y calculadora, como si estuviera evaluando una inversión de riesgo. Hay algo que hago de vez en cuando, Adriana. Pongo a prueba a las personas. Necesito saber de qué están hechas, si tienen el carácter necesario para enfrentar situaciones difíciles. Adriana no respondió. Solo lo miraba con sus ojos oscuros y tranquilos, esperando. Y hoy decidí ponerte a prueba a ti, continuó Damián, con una frialdad que podría congelar el aire. Estás despedida. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Adriana sintió como el suelo bajo sus pies parecía volverse líquido por un instante, como su estómago se retorcía y como el rostro de Sofía aparecía en su mente con una claridad dolorosa. Despedida. Sin trabajo. Sin dinero. Sin forma de pagar la renta, la comida, los útiles escolares. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio, todo lo que había sostenido con sus manos cansadas y su espalda adolorida, se desmoronaba con esas 2 palabras. Pero Adriana no lloró. No suplicó. No cayó de rodillas como quizás Damián esperaba. En cambio, respiró profundamente y lo miró directamente a los ojos con una calma que lo desconcertó por completo. «¿Puedo preguntar por qué, señor?», dijo Adriana con voz firme, sin un rastro de desesperación. Damián arqueó una ceja. Esa no era la reacción que esperaba. «¿Por qué puedo?». «Porque esta es mi empresa y yo decido quién se queda y quién se va». «Entiendo», respondió Adriana, asintiendo lentamente. «Entonces no hay nada más que hablar». Se quedó de pie frente a él, sin moverse, sin derrumbarse, simplemente observándolo con una dignidad que Damián no había visto en mucho tiempo. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. «¿No vas a suplicar por tu trabajo?», preguntó Damián, casi con curiosidad. «¿No vas a decirme que tienes una hija que mantener, que necesitas este empleo desesperadamente?». Adriana sonrió levemente, una sonrisa triste pero llena de una fortaleza inquebrantable. «Usted ya sabe que tengo una hija, señor. Y sí, necesito este trabajo. Pero hay algo que necesito más que eso». «¿Y qué es?». «Mi dignidad», respondió Adriana con voz suave pero firme. «Si usted decidió despedirme solo para ver cómo reacciono, entonces no es un lugar donde quiera trabajar de todas formas. Prefiero buscar otro empleo donde me valoren por mi trabajo,
no por mi capacidad de humillarme frente a alguien más. Damián se quedó inmóvil, mirándola como si acabara de escuchar algo en un idioma desconocido. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a devolverle una respuesta con tanta calma y tanta fuerza al mismo tiempo. Adriana dio un paso atrás y se dirigió hacia su carrito de limpieza. Con su permiso, señor. Voy a recoger mis cosas, dijo antes de empujar el carrito hacia la puerta. Damián la observó alejarse, completamente descolocado. Esperaba verla romperse, suplicar, mostrar desesperación. En cambio, lo que vio fue a una mujer que prefería irse con la frente en alto antes que arrastrarse por unas monedas. Algo en su pecho se agitó, algo incómodo y desconocido. Espera, dijo de repente, antes de que Adriana saliera por la puerta. Ella se detuvo y volteó lentamente. No estás despedida, dijo Damián, casi con brusquedad. Fue una prueba. Y la pasaste. Adriana lo miró sin expresión, sin alivio visible, sin gratitud efusiva. Simplemente lo miró. Una prueba, repitió ella con voz serena. ¿Jugar con el sustento de alguien es una prueba? Damián abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Adriana negó suavemente con la cabeza. Muchas gracias por aclararme eso, señor. Pero creo que de todas formas voy a buscar otro trabajo. Y sin esperar respuesta, salió de la oficina dejando a Damián Castellanos completamente solo, rodeado de su poder, su dinero y una sensación extraña que no había experimentado en años. La incomodidad de haber sido juzgado y encontrado carente por alguien que no tenía nada más que su dignidad. Damián se quedó sentado en su silla de cuero por varios minutos después de que Adriana saliera de su oficina. El silencio ahora le parecía diferente, más pesado, casi acusatorio. Se pasó una mano por el cabello y exhaló con fuerza, tratando de entender qué demonios acababa de suceder. Había hecho esa misma prueba docenas de veces con ejecutivos, gerentes y empleados de diversos niveles. Algunos suplicaban, otros se enojaban, algunos incluso lloraban. Pero todos, absolutamente todos, mostraban desesperación por conservar su puesto. Y él tomaba nota mental de cada reacción, clasificándolos en su mente como piezas útiles o prescindibles dentro de su empresa. Pero Adriana había hecho algo que ninguno de los otros había hecho, lo había juzgado a él. No con palabras hirientes ni con gritos indignados, sino con esa mirada serena y esa decisión tranquila de simplemente irse. Como si él no valiera la pena. Como si su poder y su dinero no significaran nada frente a algo tan intangible como la dignidad personal. Damián se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal, observando la ciudad que comenzaba a despertar bajo el amanecer dorado. Edificios imponentes, calles repletas de personas que corrían hacia sus trabajos, el bullicio constante de una metrópoli que nunca dormía del todo. Él había construido su imperio en medio de todo eso, había convertido una pequeña empresa familiar en una corporación que movía millones. Y sin embargo, en ese momento, sintió algo que no había experimentado en años, una incomodidad profunda que no podía sacudirse de encima. El teléfono de su escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su asistente principal, Ricardo. Señor Castellanos, tiene una junta en 30 minutos con los inversionistas japoneses, dijo la voz eficiente al otro lado de la línea. Cancélala, respondió Damián de forma abrupta. Hubo una pausa sorprendida del otro lado. Señor. Es una junta que llevamos planeando 3 meses. Dije que la canceles, Ricardo. Reagéndala para la próxima semana. Colgó sin esperar respuesta y salió de su oficina con pasos largos y decididos. Necesitaba encontrar a Adriana antes de que saliera del edificio. No sabía exactamente por qué, pero había algo en esa mujer que lo inquietaba de una forma que no podía ignorar. Tomó el ascensor hasta el piso de recursos humanos, donde sabía que los empleados de limpieza tenían sus casilleros y firmaban su salida. Cuando las puertas se abrieron, varios empleados lo miraron con sorpresa. Damián Castellanos nunca bajaba a esos pisos. Su presencia ahí era tan inusual como ver nevar en pleno verano. ¿Dónde está Adriana Ruiz?, preguntó a la supervisora de limpieza, una mujer robusta de unos 50 años llamada Beatriz. La mujer lo miró con desconcierto.
Acaba de irse, señor Castellanos. Dijo que renunciaba y se fue hace apenas 5 minutos. Damián apretó la mandíbula. ¿A dónde fue? No lo sé, señor. Solo recogió sus cosas del casillero y salió por la puerta trasera. Sin decir más, Damián caminó rápidamente hacia las escaleras de emergencia, bajando los 20 pisos con una urgencia que él mismo no comprendía del todo. Cuando salió por la puerta trasera del edificio, el aire fresco de la mañana lo golpeó en el rostro. Miró a ambos lados de la calle y la vio a lo lejos, caminando con paso firme hacia la parada de autobús, con una pequeña mochila gastada colgando de su hombro. «Adriana», gritó. Ella se detuvo pero no volteó inmediatamente. Pasaron unos segundos antes de que girara lentamente, mirándolo con esa misma expresión serena que lo había desconcertado minutos antes. Damián caminó hacia ella, consciente de las miradas curiosas de algunos transeúntes que reconocían su rostro de las revistas de negocios. «¿Qué quiere, señor Castellanos?», preguntó Adriana cuando él llegó frente a ella. No había hostilidad en su voz, solo cansancio. «Quiero que regreses», dijo Damián, sorprendiéndose a sí mismo con la urgencia en su tono. «Ya te dije que fue una prueba. No estás despedida». Adriana lo miró durante un largo momento. «Y yo ya le dije que prefiero buscar otro trabajo». «¿Por qué?» «Te pago bien, tienes horarios estables, beneficios». «Porque no quiero trabajar para alguien que juega con la vida de las personas como si fueran piezas de ajedrez», interrumpió Adriana con voz suave pero firme. «Usted no sabe lo que significa despertarse cada día con miedo de no poder darle de comer a su hija. No sabe lo que es contar cada peso para decidir si compra leche o medicina. Y sin embargo, usa ese miedo como una herramienta para probar el carácter de alguien. Eso no es liderazgo, señor Castellanos. Eso es crueldad». Las palabras golpearon a Damián como puñetazos directos al estómago. Nadie le había hablado así jamás. Y lo peor era que tenía razón. Había estado tan acostumbrado a ver a las personas como recursos, como números en una hoja de balance, que había olvidado que cada uno de ellos tenía una vida completa llena de miedos, esperanzas y responsabilidades que iban mucho más allá de las paredes de su empresa. «Tienes razón», admitió Damián, bajando la guardia por primera vez en mucho tiempo. «Lo que hice estuvo mal. Y lo siento». Adriana parpadeó, claramente sorprendida. No esperaba una disculpa. «Aprecio sus disculpas, señor. Pero eso no cambia mi decisión». «¿Y si te ofrezco un trabajo diferente?», propuso Damián de repente, sin siquiera pensar completamente en lo que estaba diciendo. «¿Qué clase de trabajo?». «En mi oficina. Como asistente personal». Adriana soltó una risa breve, sin humor. «No tengo educación universitaria, señor Castellanos. No sé usar programas de computadora complicados ni hablar otro idioma. Solo sé limpiar. Pero ¿sabes algo que la mayoría de las personas con doctorados que trabajan para mí no saben?», dijo Damián, mirándola directamente a los ojos. «Sabes mantener tu dignidad incluso cuando alguien intenta quitártela. Sabes lo que es el trabajo honesto y el esfuerzo real. Y tienes un carácter que no se puede enseñar en ninguna universidad». Adriana lo observó con una mezcla de desconcierto y desconfianza. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué querría ayudarme después de haberme lastimado hace apenas unos minutos? Damián guardó silencio, buscando las palabras correctas. «Porque me diste una lección que necesitaba escuchar. Y porque creo que necesito a alguien como tú cerca, alguien que no tenga miedo de decirme la verdad incluso cuando duela». Adriana negó con la cabeza lentamente. «No creo que sea buena idea, señor. Yo no pertenezco a ese mundo». «¿Y quién decide a qué mundo perteneces? ¿El dinero? ¿La educación?», preguntó Damián con intensidad. «Eso es exactamente el tipo de pensamiento que hace que personas como yo perdamos perspectiva de lo que realmente importa». El autobús apareció al final de la calle, acercándose lentamente hacia la parada. Adriana miró el vehículo y luego de nuevo a Damián. «Tengo que irme. Mi hija se despierta en 1 hora y necesito estar ahí para prepararle el desayuno antes de que vaya a la escuela». «Piénsalo», insistió Damián.
Solo piénsalo. Te pagaré el triple de lo que ganas ahora. Y no será caridad. Será porque realmente necesito tu ayuda. Adriana subió al autobús sin responder. Desde la ventana, miró una última vez a Damián, quien se había quedado de pie en la acera con las manos en los bolsillos, viéndose extrañamente vulnerable para ser un hombre tan poderoso. Mientras el autobús se alejaba, Adriana recargó su cabeza contra el vidrio frío y cerró los ojos. No sabía si creerle. No sabía si ese cambio repentino era genuino o solo otro juego complicado de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Pero había algo en la forma en que Damián la había mirado, algo en la vulnerabilidad de su disculpa, que la hacía dudar. Damián regresó a su edificio caminando lentamente, ignorando las miradas curiosas de sus empleados cuando lo vieron entrar por la puerta trasera en lugar del elevador privado. Cuando llegó a su oficina, se dejó caer en su silla y observó el espacio que Adriana había estado limpiando hacía apenas una hora. Todo estaba impecable, como siempre. Pero ahora él veía ese espacio de forma diferente. Veía el esfuerzo detrás de cada superficie brillante, el cuidado en cada detalle, las manos cansadas que habían trabajado durante años en silencio para hacer que su mundo luciera perfecto. Y se dio cuenta de que nunca había visto realmente a las personas que hacían posible su comodidad diaria. Eran invisibles para él, simples engranajes en una máquina bien aceitada. Pero Adriana se había negado a ser invisible. Con su silencio digno y su mirada serena, se había hecho imposible de ignorar. Ricardo entró a la oficina con una carpeta en las manos y expresión preocupada. Señor Castellanos, los inversionistas japoneses están muy molestos por la cancelación. Que lo estén, interrumpió Damián. Tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos. Ricardo parpadeó, confundido. En los 10 años que llevaba trabajando para Damián Castellanos, jamás lo había escuchado decir que algo era más importante que una junta de inversión millonaria. ¿Cómo que, señor? Damián se recargó en su silla y miró por el ventanal hacia la ciudad. ¿Cómo aprender a ser mejor persona, Ricardo? Algo que debía haber empezado hace mucho tiempo. Su asistente no supo qué responder a eso, así que simplemente asintió y salió de la oficina, dejando a Damián con sus pensamientos y con la imagen persistente de una mujer de manos cansadas y dignidad inquebrantable que había logrado remover los cimientos de su mundo aparentemente perfecto con solo unas cuantas palabras honestas. Adriana llegó a su departamento justo cuando el sol comenzaba a iluminar completamente las calles del barrio. Era un edificio viejo de 3 pisos, con paredes descoloridas y escaleras que crujían bajo cada paso. Subió hasta el 2.º piso, sintiendo el peso del cansancio acumulado en sus piernas, y abrió la puerta de su pequeño hogar. El apartamento consistía en una sala diminuta que también servía como cocina, un baño compartido y una habitación donde dormía con su hija. No había mucho, un sofá gastado que había rescatado de la calle años atrás, una mesa pequeña con 2 sillas desparejas y cortinas delgadas que apenas bloqueaban la luz. Pero era suyo. O al menos lo sería hasta que pudiera pagar la renta de ese mes. Sofía aún dormía en la cama que compartían, acurrucada bajo una cobija floreada que ya mostraba los años de uso. Tenía 9 años y el rostro apacible de quien aún no conocía todas las dificultades del mundo. Su cabello oscuro se desparramaba sobre la almohada y respiraba con suavidad. Adriana se sentó en el borde de la cama y acarició con ternura la mejilla de su hija, sintiendo cómo su corazón se contraía al pensar en todo lo que no podía darle. Sofía se despertó lentamente, parpadeando y sonriendo al ver a su madre. «Ya llegaste, mami», murmuró con voz somnolienta. «Ya llegué, mi amor». «¿Dormiste bien?» Sofía sintió y se estiró como un gatito. «Soñé que íbamos al parque y comíamos nieve de limón». Adriana sonrió aunque sintió un nudo en la garganta. Hacía meses que no podían darse ese lujo tan simple. «Pronto iremos, te lo prometo». Se levantó y fue a la pequeña cocina para preparar el desayuno. Abrió el refrigerador y encontró lo que esperaba: 2 huevos, un poco de frijoles del día anterior y media barra de pan. Suficiente para alimentar a Sofía, pero no para ella. No importaba. Estaba acostumbrada a saltarse comidas.
Mientras calentaba los frijoles en la estufa y freía los huevos, Sofía se sentó a la mesa con su cuaderno de tareas arrugado. Mami, hoy la maestra dijo que necesitamos traer material para el proyecto de ciencias. Son 100 pesos. Adriana sintió como su estómago se apretaba. 100 pesos. Una cantidad tan pequeña para muchos, pero tan grande para ella en ese momento. ¿Para cuándo lo necesitas? Para el viernes. Eso le daba 3 días. Adriana asintió mientras servía el desayuno en el único plato que no estaba desportillado. Lo tendrás, mi amor. No te preocupes. Sofía la miró con esos ojos grandes y confiados que partían el corazón de Adriana cada vez que los veía. Su hija nunca se quejaba. Nunca pedía juguetes ni ropa nueva. Entendía, con esa sabiduría precoz que desarrollan los niños que crecen con poco, que el dinero era escaso y que su mamá hacía todo lo posible. Esa comprensión, en lugar de aliviar a Adriana, la llenaba de una tristeza profunda. Ningún niño debería tener que ser tan maduro tan pronto. Después de que Sofía terminara de desayunar y se preparara para la escuela con su uniforme remendado y sus zapatos que ya le quedaban pequeños, Adriana la acompañó hasta la parada del camión escolar. «Te amo, mami», dijo Sofía antes de subir, abrazándola con fuerza. «Yo te amo más, mi cielo. Pórtate bien». Vio cómo el camión se alejaba y se quedó ahí parada en la acera, sintiendo el peso de todas las decisiones que había tomado esa mañana. Había renunciado a su trabajo. Su única fuente de ingresos. Y aunque sentía que había sido la decisión correcta en términos de dignidad, la realidad práctica era aterradora. ¿Cómo pagaría la renta? ¿Cómo compraría comida? ¿Cómo conseguiría esos 100 pesos para el proyecto de Sofía? Regresó a su departamento y se sentó en el sofá, mirando el techo manchado por las filtraciones de agua. Podía buscar otro trabajo de limpieza. Había varias empresas en la ciudad que contrataban. Pero la mayoría pagaba menos de lo que ganaba con Damián Castellanos y los horarios eran peores. Pensó en la oferta que él le había hecho. Triple salario. Trabajo en oficina. Pero también pensó en el juego cruel que había jugado con ella, en cómo había usado su miedo más profundo como una herramienta de prueba. ¿Podía confiar en alguien así? ¿Podía arriesgarse a trabajar tan cerca de un hombre que claramente tenía el poder de destruirla si así lo decidía? El teléfono celular viejo que tenía vibró en su bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Adriana, soy Damián Castellanos. Ricardo me dio tu número del archivo de empleados. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero mi oferta sigue en pie. Piénsalo. Por favor. Adriana miró el mensaje durante varios minutos. Había algo en esas últimas 2 palabras, por favor, que le parecían extrañamente vulnerables viniendo de un hombre como él. Dejó el teléfono a un lado sin responder y cerró los ojos. Los días siguientes fueron una batalla constante. Adriana salió a buscar trabajo en 4 empresas de limpieza diferentes. En una le dijeron que necesitaba referencias más recientes. En otra, que tenían cupo lleno. En la tercera, le ofrecieron un salario tan bajo que apenas cubriría la mitad de su renta. Y en la cuarta, el supervisor la miró de arriba abajo de una forma que la hizo sentir incómoda y salir de ahí inmediatamente. Cada noche regresaba a casa exhausta y desanimada, pero frente a Sofía siempre mostraba una sonrisa. ¿Conseguiste trabajo, mami?, preguntaba su hija cada tarde. Todavía no, mi amor. Pero mañana seguiré buscando. El viernes llegó más rápido de lo que Adriana hubiera querido. Sofía se preparaba para ir a la escuela cuando recordó el proyecto. Mami, el material. Adriana tragó saliva. Había estado contando las monedas que tenía guardadas en un frasco durante toda la semana. Apenas llegaba a 60 pesos. Mi amor, escúchame. Voy a hablar con tu maestra y le voy a explicar que necesitamos unos días más, ¿sí? Sofía bajó la mirada, tratando de ocultar su decepción. Está bien, mami. No importa. Pero sí importaba. Adriana lo sabía. Importaba que su hija fuera la única de la clase sin el material. Importaba que los otros niños la vieran diferente.
Importaba cada pequeña humillación que Sofía tenía que soportar por su pobreza. Después de que Sofía se fuera a la escuela, Adriana se sentó en el sofá con el teléfono en las manos. Miró el mensaje de Damián que seguía sin responder. Sus dedos temblaban mientras escribía. Señor Castellanos, ¿su oferta sigue en pie? La respuesta llegó en menos de un minuto. Sí. ¿Cuándo puedes empezar? Adriana cerró los ojos y respiró profundamente antes de responder. ¿Puedo pedirle un adelanto de salario? Hubo una pausa más larga esta vez. Luego, ¿cuánto necesitas? Adriana sintió vergüenza al escribir la cantidad. Parecía tan pequeña para alguien como él, pero para ella era la diferencia entre que su hija tuviera un proyecto escolar o no. 500 pesos. Te los transfiero ahora mismo. Dame tu número de cuenta. No tengo cuenta bancaria. Otra pausa. Entonces pasa a la oficina hoy a las 3 de la tarde. Te los daré en efectivo. Adriana sintió un nudo en la garganta. Gracias, señor Castellanos. Llámame Damián. Y gracias a ti por darme otra oportunidad. Adriana llegó al edificio corporativo exactamente a las 3 de la tarde, vistiendo el único vestido presentable que tenía. Una prenda azul marino simple pero limpia que había usado en la única graduación escolar a la que había asistido años atrás. Se sentía extraña entrando por la puerta principal en lugar de por la entrada trasera de servicio. Los guardias de seguridad la miraron con curiosidad pero la dejaron pasar cuando mencionó que tenía una cita con el señor Castellanos. El elevador la llevó al piso 20 y cuando las puertas se abrieron, Ricardo la estaba esperando. Señora Ruiz, bienvenida. El señor Castellanos la está esperando. La guió por el pasillo que ella había limpiado cientos de veces, pero ahora todo se veía diferente desde esta perspectiva. Entraron a la oficina principal y Damián se levantó de su escritorio al verla. Vestía un traje gris impecable pero había algo diferente en su expresión. Parecía menos severo, más humano. Adriana, gracias por venir, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Por favor, siéntate. Adriana se sentó con cuidado, manteniendo la espalda recta y las manos sobre su regazo. Damián sacó un sobre de uno de los cajones y lo deslizó sobre el escritorio hacia ella. Aquí están los 500 pesos. Y también un contrato de trabajo con los términos que discutimos. Adriana tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Adentro había 6 billetes de 100 pesos. Más dinero del que había pedido. Son 600, dijo ella, mirándolo confundida. Lo sé. Los 100 extras son para que compres algo para ti. No solo para tu hija. Adriana sintió lágrimas picando en sus ojos pero las contuvo. No puedo aceptar. Si puedes. Y lo harás. Porque a partir de ahora trabajas para mí y necesito que llegues bien alimentada y con energía. Su tono era firme pero no condescendiente. Adriana asintió lentamente y guardó el dinero en su bolso. Luego tomó el contrato y comenzó a leerlo cuidadosamente. El salario que estaba escrito ahí era más de lo que había ganado en un año completo limpiando. ¿Es real?, preguntó con voz apenas audible. Es real. Y te lo has ganado. Adriana levantó la mirada y se encontró con los ojos de Damián. Ya no eran fríos ni calculadores como aquella mañana terrible. Había algo diferente en ellos ahora, algo que se parecía peligrosamente a la sinceridad. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó ella. Porque me hiciste ver algo que había olvidado hace mucho tiempo. Que el verdadero valor de una persona no se mide en títulos ni en cuentas bancarias, sino en su carácter. Y tú tienes más carácter que cualquier ejecutivo que haya conocido. Adriana firmó el contrato con mano temblorosa, sintiendo como su vida acababa de cambiar de dirección de la forma más inesperada posible. El primer día de Adriana en su nuevo puesto comenzó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Llegó al edificio a las 7 de la mañana, media hora antes de lo acordado, vistiendo el mismo vestido azul marino porque no tenía otro. Damián ya estaba en su oficina cuando ella llegó, lo cual no la sorprendió. Había limpiado ese espacio suficientes veces como para saber que él solía llegar antes que nadie y marcharse después que todos.
Buenos días, saludó Adriana desde la puerta, tocando suavemente antes de entrar. Damián levantó la vista de su computadora y algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. Buenos días, Adriana. Llegas temprano. La costumbre, respondió ella con honestidad. Siempre llegaba a esta hora cuando limpiaba. Damián asintió y señaló un escritorio más pequeño que había mandado colocar cerca de la ventana lateral de su oficina. Ese será tu espacio. Ricardo dejó algunas carpetas con información básica sobre la empresa, proyectos actuales y contactos importantes. No espero que lo memorices todo en un día, pero quiero que vayas familiarizándote. Adriana se acercó al escritorio y pasó sus dedos por la superficie lisa de madera. Era más bonito que cualquier mueble que hubiera tenido en toda su vida. ¿Qué necesitas que haga exactamente?, preguntó ella, volteando hacia Damián. Él se recargó en su silla, estudiándola con atención. Honestamente, no estoy completamente seguro todavía. Sé que necesito ayuda organizando mi agenda, filtrando llamadas, preparando documentos para juntas. Pero también necesito algo más que eso. Necesito a alguien que me mantenga con los pies en la tierra, que me recuerde que hay un mundo más allá de estos números y estas negociaciones. Adriana lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Esa es una responsabilidad extraña para una asistente. Lo sé. Pero tú no eres una asistente común. Damián se levantó y caminó hacia el ventanal, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. He pasado los últimos 10 años construyendo esta empresa, tomando decisiones que afectaban a cientos de personas, moviendo millones de un lado a otro. Y en algún punto del camino, perdí algo importante. Perdí la capacidad de ver a las personas como lo que son, personas. No recursos, no números, no piezas intercambiables. Y tú me lo recordaste de la forma más clara posible. Adriana no supo qué responder a eso. Simplemente asintió y se sentó en su nuevo escritorio, abriendo la primera carpeta que Ricardo había dejado. Las primeras semanas fueron un proceso de adaptación complicado. Adriana tenía que aprender a usar programas de computadora que nunca había visto, entender terminología empresarial que le sonaba como otro idioma, y navegar las dinámicas complejas de una oficina corporativa donde cada palabra y cada gesto parecían tener significados ocultos. Pero ella era observadora y aprendía rápido. Tomaba notas meticulosas, preguntaba cuando no entendía algo, y trabajaba con una dedicación que impresionaba incluso a los ejecutivos más experimentados. Damián resultó ser un jefe exigente pero paciente. Corregía sus errores sin humillarla, le explicaba conceptos complicados con una claridad que demostraba que realmente quería que ella aprendiera. Y valoraba sus opiniones incluso cuando ella pensaba que no tenía nada importante que aportar. Una tarde, 2 semanas después de que Adriana comenzara, Damián la llamó a su escritorio. Necesito tu opinión sobre algo, dijo, mostrándole un documento en su computadora. Es un proyecto para expandir la empresa a 3 ciudades nuevas. Significa contratar a 200 personas más. Adriana leyó el documento cuidadosamente, aunque muchos de los términos técnicos aún se le escapaban. ¿Puedo ser honesta?, preguntó ella después de unos minutos. Siempre. Para eso estás aquí. No entiendo la mitad de lo que dice este documento. Pero hay algo que sí entiendo, está hablando de contratar 200 personas como si fueran números en una proyección de crecimiento. ¿Pensó en quiénes serán esas personas? ¿En las familias que dependerán de esos empleos? ¿En las vidas que cambiarán si esto sale bien o si sale mal? Damián la miró en silencio durante un largo momento. No, admitió finalmente. No pensé en eso. Solo pensé en el crecimiento, en los beneficios, en el posicionamiento de mercado. Adriana se encogió de hombros. Como le dije, no entiendo mucho de negocios. Pero sí entiendo lo que significa depender de un empleo para sobrevivir. Y si va a crear 200 empleos nuevos, creo que debería asegurarse de que sean buenos empleos, de que la gente que los ocupe sea tratada con dignidad y respeto. No solo para que trabajen, sino para que vivan. Damián cerró la computadora y se quedó pensativo. Tienes razón. Completamente.
Voy a revisar este proyecto desde esa perspectiva. Adriana volvió a su escritorio, sin darse cuenta del impacto profundo que sus palabras habían tenido. Pero Damián sí se había dado cuenta. Y cada día que pasaba, se daba más cuenta de algo más. Adriana no solo estaba cambiando la forma en que él veía su trabajo, estaba cambiando la forma en que se veía a sí mismo. Los empleados del edificio notaron el cambio también. Damián había comenzado a saludar al personal de seguridad por sus nombres, a preguntar cómo estaban las personas en los elevadores, a detenerse ocasionalmente para agradecer directamente el trabajo de alguien. Ricardo, su asistente de tantos años, estaba desconcertado pero también aliviado. El ambiente en la oficina había mejorado notablemente. Sin embargo, no todos estaban contentos con la presencia de Adriana. Algunos ejecutivos murmuraban sobre el favoritismo, sobre cómo una mujer sin educación formal había conseguido un puesto tan cercano al jefe. Las secretarias de otros pisos la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén, preguntándose qué hacía exactamente para merecer ese privilegio. Adriana era consciente de los rumores pero los ignoraba. Tenía trabajo que hacer y una hija que alimentar. No tenía tiempo ni energía para preocuparse por lo que otros pensaran de ella. Una tarde, mientras organizaba documentos en el archivo, escuchó voces elevadas fuera de la oficina de Damián. Era Sebastián Mora, uno de los vicepresidentes de la empresa, un hombre de unos 45 años con modales refinados y una ambición que superaba su talento. Damián, con todo respeto, contratar a esa mujer fue un error, decía Sebastián con tono condescendiente. No tiene las capacidades ni el perfil para estar en esta posición. Adriana se quedó inmóvil, sin saber si debía entrar o quedarse donde estaba. ¿Y cuál es el perfil correcto, Sebastián?, preguntó Damián con voz peligrosamente calmada. Alguien con estudios, con experiencia corporativa, con conexiones útiles. No una trabajadora de limpieza que... Cuidado con cómo terminas esa frase, interrumpió Damián con un tono cortante que Adriana reconoció como el mismo que había usado aquel día terrible cuando la despidió. Adriana trabaja más duro que la mitad de los ejecutivos de esta empresa. Aprende rápido, no tiene miedo de admitir cuando no sabe algo, y tiene una perspectiva que necesitamos desesperadamente aquí. Así que si tu problema es que no encaja en tus estándares superficiales sobre quién merece que, ese es tu problema, no el mío. Hubo un silencio tenso. Está bien, dijo Sebastián con tono apaciguador pero claramente molesto. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente lo que estoy haciendo. Adriana escuchó los pasos de Sebastián alejándose y esperó unos minutos antes de regresar a la oficina principal. Damián estaba de pie frente al ventanal con expresión tensa. ¿Escuchaste eso?, preguntó sin voltear. Sí, admitió Adriana. Lo siento. ¿Por qué te disculpas? Tú no hiciste nada malo. Estoy causando problemas. La gente habla, se pregunta por qué estoy aquí. Algunos piensan que... Se detuvo, sin atreverse a terminar la frase. Damián volteó hacia ella con expresión seria. ¿Algunos piensan que? ¿Que hay algo inapropiado entre nosotros? Adriana asintió levemente, sintiendo cómo sus mejillas se ruborizaban. Que la gente piense lo que quiera. Yo sé la verdad y tú sabes la verdad. Lo demás no importa. Pero algo en la forma en que Damián la miró en ese momento hizo que Adriana se preguntara si la verdad era tan simple como él afirmaba. Había algo en su mirada que no había estado ahí antes, algo cálido y complicado que la hacía sentir incómoda y extrañamente conmovida al mismo tiempo. Debería irme ya, dijo Adriana, mirando el reloj. Sofía sale de la escuela en 1 hora. ¿Cómo está ella?, preguntó Damián, su expresión suavizándose. Bien. Feliz. Me pregunta cada día cómo me fue en el trabajo. Me gustaría conocerla algún día. Adriana parpadeó, sorprendida. ¿En serio? En serio. Hablas tanto de ella que siento que ya la conozco. Y cualquiera que haya criado a una niña tan especial como describes debe ser extraordinario. Adriana sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dicho algo así jamás.
Tal vez algún día, respondió suavemente antes de tomar su bolso y dirigirse hacia la puerta. Cuando llegó a la parada del camión escolar para recoger a Sofía, su mente seguía dando vueltas a la conversación. A la forma en que Damián la había defendido. A cómo había dicho su nombre con esa calidez inesperada. A la sensación extraña que se había instalado en su pecho y que no sabía cómo nombrar. Sofía bajó del camión corriendo y se lanzó a sus brazos como cada tarde. Mami. ¿Adivina qué? Saqué 10 en el examen de matemáticas. Adriana la abrazó fuerte, inhalando el olor a champú barato y infancia que emanaba de su hija. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Mientras caminaban de regreso a casa, Sofía hablaba emocionada sobre su día. Adriana la escuchaba con atención, pero una parte de su mente seguía en esa oficina del piso 20, con un hombre que había pasado de ser su verdugo a ser algo que ella no se atrevía a definir todavía. Algo que la asustaba porque sabía que personas como ella y personas como Damián Castellanos no pertenecían al mismo mundo, sin importar cuánto él insistiera en lo contrario. Los meses siguientes transcurrieron con una rutina que, aunque agotadora, le daba a Adriana una estabilidad que no había conocido en años. Cada mañana se levantaba a las 5, preparaba el desayuno para Sofía, la dejaba lista para la escuela. Y tomaba el camión que ahora la llevaba al edificio corporativo no como empleada de limpieza sino como parte del equipo ejecutivo. Era extraño todavía verse reflejada en los ventanales brillantes del piso 20, sentarse en ese escritorio que parecía demasiado elegante para alguien como ella. Y ser tratada con respeto por personas que antes ni siquiera la miraban. Pero lo más extraño de todo era la relación que se había desarrollado entre ella y Damián. Ya no era simplemente jefe y empleada. Se había convertido en algo más complejo, más profundo. Él había empezado a buscar su opinión no solo sobre asuntos laborales sino sobre decisiones personales, sobre dilemas morales que enfrentaba en sus negociaciones, sobre la vida misma. Y ella, a pesar de su mejor juicio, había empezado a verlo no como el hombre cruel que la había despedido aquella mañana terrible, sino como alguien genuinamente tratando de ser mejor. Alguien que la escuchaba con una atención que la hacía sentir vista por primera vez en su vida adulta. Una tarde de viernes, mientras organizaban los reportes trimestrales, Damián se recargó en su silla y la observó trabajar. Adriana había desarrollado un sistema propio para clasificar la información, uno que combinaba la eficiencia corporativa con un toque humano que hacía que los datos tuvieran más sentido. ¿Qué?, preguntó Adriana al notar su mirada. Nada. Solo pensaba en lo diferente que es mi vida desde que llegaste. Adriana sintió un calor subir por su cuello. Espero que sea para bien. Es para bien. Definitivamente para bien. Se quedaron en silencio unos segundos, uno de esos silencios cómodos que solo se desarrollan entre personas que han aprendido a estar juntas sin necesidad de llenar cada espacio con palabras. Adriana, ¿puedo preguntarte algo personal?, dijo Damián finalmente. Ella sintió, aunque su corazón comenzó a latir más rápido. El padre de Sofía. No está en nuestras vidas, interrumpió Adriana suavemente pero con firmeza. Nunca lo estuvo realmente. Damián asintió, respetando su reticencia a profundizar. Debe ser difícil, hacerlo todo sola. Es lo único que conozco. Desde que tengo memoria, he estado sola en las decisiones importantes. Adriana dejó la carpeta que tenía en las manos y miró por el ventanal hacia la ciudad que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. Cuando tenía 16 años y descubrí que estaba embarazada, todos me dijeron que estaba arruinando mi vida. Mi padre se fue antes de que Sofía naciera. Mis hermanos dejaron de hablarme porque traía vergüenza a la familia. Solo mi madre se quedó conmigo, pero murió cuando Sofía tenía 2 años. Así que sí, siempre ha sido difícil. Pero también me ha hecho fuerte de formas que nunca imaginé. Damián la escuchaba con una intensidad que la hacía sentir vulnerable y protegida al mismo tiempo. Sofía tiene suerte de tenerte. Yo tengo suerte de tenerla a ella. Es lo único bueno que he hecho bien en mi vida. Eso no es cierto. Has hecho muchas cosas bien. Incluido hacerme ver qué clase de hombre me había convertido. Adriana volteó hacia él y sus miradas se encontraron.
Había algo diferente en los ojos de Damián, algo que ella no se atrevía a nombrar porque nombrarlo significaría confrontar sentimientos que no debían existir entre personas de mundos tan distintos. Debería salir más temprano hoy, dijo Damián, rompiendo el momento. Es viernes. Pasa tiempo con Sofía. Todavía tengo que terminar estos reportes. Pueden esperar hasta el lunes. Vete. Esa es una orden de tu jefe. Adriana sonrió levemente y comenzó a recoger sus cosas. Cuando estaba por salir, la voz de Damián la detuvo. Adriana, espera. Ella volteó. ¿El próximo sábado tienes planes? Nunca tengo planes los sábados más allá de lavar ropa y limpiar el departamento. ¿Por qué? Damián dudó un momento antes de hablar. Hay un evento de la empresa. Una comida al aire libre para empleados y sus familias. Me gustaría que vinieras. Tú y Sofía. Adriana sintió como su estómago se contraía. No sé si sea buena idea. La gente ya habla suficiente sobre mi presencia aquí. Que hablen. Me importa más que Sofía tenga un día divertido y que tú puedas relajarte un poco sin preocuparte por el dinero o el trabajo. Habrá comida, juegos para los niños, música. Por favor. La forma en que dijo por favor hizo que todas las objeciones de Adriana se desvanecieran. Está bien. Iremos. La sonrisa que iluminó el rostro de Damián valió más que cualquier preocupación sobre lo que otros pudieran pensar. El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa fresca que prometía un día perfecto. Adriana se puso su mejor vestido, uno verde claro que había comprado con su primer sueldo completo, y le peinó a Sofía su cabello oscuro en 2 trenzas que la hacían verse más pequeña de lo que era. ¿A dónde vamos, mami?, preguntó Sofía mientras esperaban el taxi que Damián había insistido en mandar por ellas. A una reunión de la empresa donde trabajo. Habrá otros niños y muchas cosas divertidas. ¿Tu jefe estará ahí? ¿El señor del que siempre hablas? Adriana sintió sus mejillas enrojecerse. No hablo siempre de él. Sí lo haces. Dices, Damián dice esto, y Damián piensa aquello. Hablas más de él que de cualquier otra persona. Adriana no supo qué responder a eso porque su hija tenía razón. El taxi llegó y las llevó a un parque privado en las afueras de la ciudad donde la empresa había organizado el evento. Era un lugar hermoso con áreas verdes extensas, árboles enormes que daban sombra y mesas decoradas con manteles coloridos. Había al menos 100 personas ya ahí, empleados de diferentes departamentos con sus familias, niños corriendo entre los juegos inflables que habían instalado. Y un ambiente de celebración que contrastaba fuertemente con la seriedad habitual de la oficina. Damián las vio llegar y caminó hacia ellas con una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro usualmente serio. Vestía ropa casual, jeans oscuros y una camisa blanca de manga larga arremangada hasta los codos, y se veía más joven y relajado de lo que Adriana lo había visto nunca. Adriana, me alegra que hayan venido, dijo antes de agacharse para quedar a la altura de Sofía. Y tú debes ser Sofía. Tu mamá me ha contado mucho sobre ti. Sofía lo miró con esos ojos grandes y curiosos que no perdían detalle. Usted es Damián. El jefe de mi mami. Así es. ¿Quieres ir a ver los juegos? Hay un castillo inflable increíble. Sofía miró a Adriana pidiendo permiso silenciosamente. Ella sintió y la vio correr hacia donde otros niños ya jugaban. Es hermosa, dijo Damián, mirando a Sofía alejarse. Es mi mundo entero. Lo sé. Se nota en la forma en que hablas de ella. Caminaron juntos hacia las mesas donde ya se servía comida. Adriana era consciente de las miradas que recibían, de los murmullos discretos, de cómo algunas personas se quedaban observándolos más tiempo del apropiado. Pero Damián parecía completamente ajeno a todo eso, concentrado solo en asegurarse de que ella estuviera cómoda. Sebastián está aquí, murmuró Adriana, notando al vicepresidente cerca del área de bebidas, mirándolos con una expresión que no presagiaba nada bueno. Lo sé. Ignóralo. Pero ignorar a Sebastián resultó imposible porque él se acercó directamente hacia ellos con una copa en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Damián,
qué bueno verte relajado por una vez. Y señorita Ruiz, qué sorpresa verla aquí. El tono condescendiente era inconfundible. Adriana es parte del equipo, Sebastián. Tiene tanto derecho de estar aquí como cualquier otro empleado, respondió Damián con voz controlada pero con un filo de advertencia. Por supuesto, por supuesto. Solo me preguntaba si había traído a su familia. He escuchado que tiene una hija. Adriana sintió cada músculo de su cuerpo tensarse. Había algo amenazante en la forma en que Sebastián mencionaba a Sofía, como si fuera una debilidad que podía explotar. Mi hija está aquí, sí, respondió Adriana con voz firme. Excelente. Los niños son tan vulnerables, ¿no es cierto? Uno siempre quiere asegurarse de que estén en el mejor ambiente posible, rodeados de las influencias correctas. La amenaza velada flotó en el aire como humo tóxico. Damián dio un paso adelante, colocándose entre Sebastián y Adriana. Sebastián, creo que tienes otras personas con quienes socializar. Nosotros estamos ocupados. La sonrisa de Sebastián se amplió. Por supuesto. Disfruten el día. Se alejó pero Adriana sabía que eso no había terminado. No le hagas caso, dijo Damián, aunque su mandíbula estaba tensa. Es un imbécil que no tiene nada mejor que hacer que intentar intimidar a la gente. No me preocupa por mí. Me preocupa por Sofía. Si él. No le va a pasar nada a Sofía. Te lo prometo. Antes muerto que permitir que alguien lastime a tu hija. La intensidad con la que Damián lo dijo hizo que Adriana lo mirara con una mezcla de gratitud y algo más profundo que no se atrevía a examinar. El resto del día transcurrió con una calidez que Adriana no había experimentado en años. Sofía jugó hasta cansarse, comió helado hasta que su rostro quedó pegajoso, y rió con una libertad que hacía que el corazón de Adriana doliera de felicidad. Damián pasó gran parte del tiempo con ellas, empujando a Sofía en los columpios, ayudándola a construir castillos en la zona de arena. Escuchando con paciencia infinita las historias sin fin que la niña contaba sobre su escuela y sus amigas. En un momento, mientras Sofía perseguía mariposas cerca de los árboles, Adriana y Damián se sentaron en una banca observándola. Gracias por esto, dijo Adriana suavemente. Por darle un día que nunca olvidará. No tienes que agradecer. Yo también lo estoy disfrutando. Damián la miró de una forma que hizo que el aire se sintiera más denso entre ellos. Adriana, hay algo que necesito decirte. Ella volteó hacia él, sintiendo como su corazón se aceleraba. ¿Qué? Yo. No soy bueno con las palabras para estas cosas. Soy mejor con números y estrategias que con sentimientos. Pero últimamente he estado pensando. Mami, mira, gritó Sofía desde donde estaba, sosteniendo una mariposa azul en sus manos con cuidado. El momento se rompió. Adriana se levantó y caminó hacia su hija, sintiendo una mezcla de alivio y decepción por la interrupción. Cuando regresó con Sofía de la mano, Damián estaba de pie con expresión indescifrable. Deberíamos irnos ya, dijo Adriana, notando que el sol comenzaba a ocultarse. Claro. Las llevo a casa. No es necesario. Podemos tomar un taxi. Adriana, por favor. Déjame hacer esto. Y así, Adriana se encontró en el auto de lujo de Damián. Con Sofía dormida en el asiento trasero y un silencio cargado de palabras no dichas llenando el espacio entre ellos mientras conducía por las calles de la ciudad hacia un barrio donde autos como el suyo casi nunca entraban. El auto de Damián se detuvo frente al edificio donde vivía Adriana. Era un contraste brutal, el vehículo negro y brillante estacionado en una calle llena de baches, rodeado de construcciones descoloridas y ventanas con rejas oxidadas. Damián apagó el motor pero ninguno de los dos hizo ademán de moverse. Sofía seguía dormida en el asiento trasero, con la cabeza recargada contra la ventana y una sonrisa apacible en el rostro. Fue un día hermoso, dijo Adriana finalmente, rompiendo el silencio. Lo fue. Damián volteó hacia ella y en la penumbra del atardecer sus ojos se veían más oscuros, más intensos. Adriana, lo que intenté decirte en el parque. No tienes que decir nada, interrumpió ella rápidamente, sintiendo pánico subir por su garganta.
Sabía lo que venía y no estaba segura de estar lista para escucharlo. Si tengo que decirlo. He estado guardándolo durante meses y si no lo digo ahora, voy a explotar. Damián tomó aire profundamente. Cuando te conocí, pensé que eras solo otra empleada. Alguien invisible que mantenía mi mundo funcionando sin que yo tuviera que pensar en ello. Pero me equivoqué. Tú nunca fuiste invisible. Desde ese primer día, cuando me miraste con esa dignidad inquebrantable y te fuiste, algo dentro de mí se quebró. Algo que necesitaba quebrarse. Adriana sentía lágrimas picando en sus ojos pero no las dejó caer. Damián, nosotros somos de mundos diferentes. Tú lo sabes. ¿Y qué importa eso? ¿Importa que yo viva en un penthouse y tú en un departamento de 2 cuartos? ¿Importa que yo tenga una cuenta bancaria llena de ceros y tú tengas que contar cada peso? ¿Realmente importa cuando lo único que sé es que eres la única persona que me hace querer ser mejor? ¿La única que me hace sentir que hay algo más allá de los negocios y el dinero? Importa porque la gente habla. Importa porque Sebastián ya está buscando formas de lastimarnos. Importa porque Sofía. Sofía es la razón más importante por la que esto sí importa, interrumpió Damián con pasión. Esa niña merece tener a alguien en su vida que la valore, que valore a su madre, que las trate a ambas con el respeto y el amor que merecen. La palabra amor flotó entre ellos como una confesión imposible de retirar. Adriana sintió como su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Damián podía escucharlo. Amor, repitió ella con voz apenas audible. Damián extendió su mano y con ternura infinita apartó un mechón de cabello del rostro de Adriana. Me enamoré de ti, Adriana. No sé cuándo exactamente pasó. Tal vez fue cuando me miraste sin miedo ese primer día. Tal vez fue cuando te vi trabajar con tanta dedicación aprendiendo cosas nuevas. O tal vez fue cuando escuché cómo hablas de Sofía con tanto amor que me haces creer que el mundo puede ser un lugar mejor. No lo sé. Solo sé que lo hice. Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Adriana, rodando por sus mejillas en silencio. No puedo prometerte una vida sin problemas, continuó Damián. No puedo prometer que la gente va a dejar de hablar o que todo será fácil. Pero sí puedo prometerte que voy a estar a tu lado enfrentando cada problema. Puedo prometerte que voy a valorar cada día que me des. Y puedo prometerte que voy a amar a Sofía como si fuera mía, si tú me lo permites. Tengo miedo, admitió Adriana con voz quebrada. Miedo de que esto sea un sueño del que voy a despertar. Miedo de que te des cuenta de que cometiste un error. Miedo de que Sofía salga lastimada si las cosas no funcionan. Yo también tengo miedo, confesó Damián. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de no saber cómo ser el hombre que necesitas. Pero estoy más asustado de dejarte ir y pasar el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente como para luchar por esto. Adriana lo miró a través de las lágrimas y vio en sus ojos una vulnerabilidad que transformaba completamente al hombre poderoso que conocía. Vio sinceridad, miedo, esperanza y amor. Todo mezclado en una expresión que le decía más que 1000 palabras. Yo también me enamoré de ti, susurró Adriana finalmente, sintiendo como el peso de esas palabras la liberaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Intenté no hacerlo. Me dije a mí misma que era imposible, que era estúpido, que solo terminaría lastimada. Pero no pude evitarlo. Cada vez que me miras como si fuera la persona más importante en el mundo, cada vez que escuchas mis opiniones como si realmente importaran, cada vez que sonríes de esa forma que reservas solo para mí, me enamoraba un poco más. Damián cerró los ojos como si las palabras de Adriana fueran una bendición que había estado esperando toda su vida. Cuando los abrió, había una determinación férrea en ellos. Entonces démosle una oportunidad a esto. Sé que no será fácil. Sé que habrá gente como Sebastián tratando de separarnos. Sé que tendremos que enfrentar críticas y juicios. Pero también sé que lo que siento por ti es más real que cualquier otra cosa en mi vida. Adriana asintió lentamente, permitiéndose por primera vez creer que tal vez, solo tal vez, el amor podía existir entre dos personas de mundos tan diferentes.
Damián se inclinó hacia ella y con una ternura que contrastaba con su usual firmeza, rozó sus labios contra los de Adriana en un beso suave que sabía a promesas y nuevos comienzos. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo a través de las lágrimas. ¿Qué vamos a hacer con Sebastián?, preguntó Adriana, volviendo a la realidad práctica que siempre la acompañaba. Voy a manejarlo. Tiene suficientes irregularidades en sus cuentas como para mantenerlo ocupado respondiendo preguntas incómodas durante meses. Ya mandé a hacer una auditoría de su departamento. Si intenta algo contra ti o contra Sofía, se va a arrepentir. La fiereza protectora en la voz de Damián hizo que Adriana se sintiera segura de una forma que no había experimentado nunca. Mami, murmuró Sofía desde el asiento trasero, despertándose lentamente. ¿Ya llegamos? Sí, mi amor. Ya llegamos. Adriana salió del auto y ayudó a Sofía a bajar. Damián también salió, queriendo acompañarlas hasta la puerta. Sofía, aún somnolienta, miró a Damián con ojos curiosos. ¿Vas a venir a visitarnos?, preguntó con la inocencia directa de los niños. Damián se agachó hasta quedar a su altura. Si tu mamá me lo permite, me gustaría mucho venir a visitarlas. ¿Te parecería bien? Sofía miró a su madre, quien asintió suavemente, y luego de vuelta a Damián. Me parece bien. Pero tienes que saber que a veces mami y yo vemos películas de princesas y comemos palomitas en el sofá. ¿Te gustan las películas de princesas? Damián soltó una risa genuina, una que Adriana raramente había escuchado. No sé mucho de películas de princesas, pero estoy dispuesto a aprender. Entonces si puedes venir, decidió Sofía con seriedad. Pero tienes que traer dulces. Trato hecho. Damián extendió su mano y Sofía la estrechó con solemnidad, sellando su acuerdo. Los tres subieron por las escaleras que crujían hasta el departamento de Adriana. Cuando ella abrió la puerta, Damián entró al espacio pequeño y modesto que era su hogar. No había lujos ahí, solo limpieza meticulosa y toques de amor en cada rincón, dibujos de Sofía pegados en la pared, cojines remendados con cuidado. Una repisa con libros usados que Adriana había conseguido de ventas de garaje. Es pequeño, dijo Adriana, sintiendo de repente vergüenza por la modestia de su hogar comparado con lo que Damián debía estar acostumbrado. Es perfecto, respondió Damián con sinceridad. Porque es tuyo. Porque huele a ti y a Sofía. Porque tiene más amor en estas 4 paredes que mi penthouse entero. Sofía bostezó sonoramente. Tengo sueño otra vez, mami. Ve a ponerte la pijama, mi amor. Yo voy en un momento a arroparte. Sofía sintió y se fue arrastrando los pies hacia la habitación, pero antes de entrar volteó hacia Damián. Me caes bien, dijo simplemente. Espero que venga seguido. Damián sintió un nudo en la garganta. Gracias, Sofía. Tú también me caes muy bien. Cuando la niña desapareció dentro de la habitación, Adriana y Damián se quedaron solos en la pequeña sala. Ella te acepta, dijo Adriana con una sonrisa. Eso es más importante para mí que cualquier otra cosa. Es una niña increíble. Igual que su madre. Damián tomó las manos de Adriana entre las suyas. Sé que dije que no puedo prometer que todo será fácil. Pero sí puedo prometer que voy a estar aquí. En los días buenos y en los malos. Cuando tengas miedo y cuando te sientas fuerte. Voy a estar aquí, Adriana. Siempre. Adriana se paró de puntitas y lo besó suavemente. Eso es todo lo que necesito escuchar. Esa noche, después de que Damián se fuera con la promesa de regresar al día siguiente para ver películas de princesas, Adriana se acostó junto a Sofía en la cama que compartían. Su hija se acurrucó contra ella, calentita y segura. Mami, ¿te gusta Damián?, preguntó Sofía con voz adormilada. Sí, mi amor. Me gusta mucho. A mí también. Tiene ojos amables. Como los tuyos. Adriana abrazó a su hija más fuerte, sintiendo lágrimas de felicidad rodar por sus mejillas en la oscuridad. Por primera vez en su vida, Adriana se permitió creer en los finales felices. No porque todo fuera perfecto o porque los problemas hubieran desaparecido mágicamente. Todavía vivía en un departamento pequeño,
Todavía tendría que enfrentar críticas y juicios, todavía habría días difíciles por delante. Pero ahora tenía algo que nunca había tenido antes, alguien que la amaba no a pesar de su pobreza o su pasado, sino por la persona completa que era. Alguien que valoraba su dignidad, su fuerza, su corazón. Y eso, decidió Adriana mientras se quedaba dormida con su hija en brazos, era más valioso que todo el dinero del mundo. En su oficina, Damián miraba la ciudad desde su ventanal con una sonrisa en el rostro. El correo electrónico que acababa de enviar despidiendo a Sebastián Mora brillaba en su pantalla. Ya no tenía espacio en su vida para personas que lastimaban a otros por poder. Ya no quería ser el hombre que había sido. Quería ser el hombre que Adriana y Sofía merecían. Y por primera vez en años, Damián Castellano sintió que su vida tenía un propósito que iba más allá de los números en una cuenta bancaria. Tenía amor. Tenía familia. Tenía un futuro que valía la pena construir. Cuando el millonario probó a la madre soltera despidiéndola cruelmente, nunca imaginó que ella le respondería con dignidad en lugar de desesperación. Y al hacerlo, ella no solo cambió su propia vida. Cambió la vida de él también. Porque a veces, la verdadera riqueza no se mide en dinero sino en el valor de encontrar a alguien que te haga querer ser mejor persona. Y eso, descubrieron ambos,